Tres consideraciones para ver por dónde empiezo. La última tendría que ver con qué cosa es lo que yo puedo decir. Para poder decir algo tengo que encontrar un área de investigación, un tema. Y eso es lo que viene a continuación. El plan de investigación. El plan de investigación es trazar la ruta. Trazar la ruta de la investigación. Y esta ruta de investigación tiene componentes básicos. Primero, escoger el tema. Y escogiendo el tema, delimitar el tema para que pueda trabajar en el tiempo que tengo. Eso, acotar el tema. Plantear una pregunta de investigación. Encontrar una respuesta tentativa a esa pregunta. Después, ver de qué manera yo me impongo ciertas tareas intelectuales para poder responder adecuadamente a la pregunta que he hecho y a validar la hipótesis, que es una respuesta tentativa, y ver si funciona o no funciona. Y finalmente tener un esquema de contenidos que estructuren el plan. Todo eso acompañado de una revisión cada vez más dirigida de las fuentes bibliográficas. Pues esas son las 5 partes que vamos a ver en el plan de investigación. ¿Qué ventajas tiene un plan de investigación? Te vuelvo sobre lo que les comenté al comienzo. En los cursos de filosofía en los que yo he participado, tanto como alumno como en relación con lo que mis colegas hacen, normalmente no se les pide un plan de investigación a los estudiantes. Entonces, cuando me preguntan ¿de qué manera investiga la filosofía? Es bien difícil responder a la pregunta ¿de qué manera investiga la filosofía? Porque la filosofía investiga de muchas maneras distintas. Y cada quien casi es una persona muy libre para investigar en la manera en que más le acomode a su manera de ser filosófica. Uno puede tener en la cabeza como filósofo, por ejemplo, que en Platón hay una forma de investigar, ¿cierto? La forma de investigar platónica se concibe bajo una etiqueta de la mayéutica. La investigación platónico-socrática es la investigación que parte de la pregunta, que busca que uno desaprenda una conciencia de la cual uno no es capaz todavía de justificar. Mientras no respondas a la pregunta por el qué, entonces lo que tú sabes en realidad no lo sabes como pensabas. Y se busca que tú reconozcas tu ignorancia y en función de tu ignorancia puedas reconstruir todo lo demás. Pues ese es el método mayéutico que uno acostumbra a asociar con la filosofía clásica. Aristóteles tiene una manera de proceder que es mucho más sistemática. Pero Aristóteles, ojo, y acá hablo para filósofos, Aristóteles, ojo, divide la ciencia en 3. Para Aristóteles no hay una sola ciencia. Para Aristóteles está la ciencia teórica, la ciencia práctica y la ciencia poética. Y es bien claro esto en Aristóteles y es bien importante, como filósofos, tener esta claridad en la división. Porque la ciencia teórica en Aristóteles apunta a conseguir verdades universales y necesarias. Y aquel que no es capaz en una ciencia teórica de alcanzar verdades universales y necesarias, entonces está fallando en la ciencia. Pero las ciencias prácticas, la praxis, no es una ciencia orientada a ofrecer verdades universales y necesarias. Las ciencias prácticas en Aristóteles, como tienen que ver con la acción humana, y la acción humana es contingente, entonces, ¿qué cosa es lo que vale en las ciencias prácticas en Aristóteles? Y lo dice en la Ética Nicomaquea así, nítido: no son verdades universales y necesarias. Entonces, exigirle una verdad universal y necesaria a la ética no funciona en Aristóteles. Es otro asunto. ¿Qué cosa es lo que debe ofrecer la ciencia práctica en Aristóteles? Buenas razones. Ser capaz de persuadir a través de buenas razones. Eso es una verdad muy contextualizada. Mientras que la verdad de las ciencias teóricas no admite contextualización. Lo que admite es una fundamentación universal y necesaria. Son dos ciencias. Si yo le pido verdades contextuales a las ciencias teóricas, estoy pidiéndole mal algo a una disciplina que no le toca. Entonces uno se respeta. En Aristóteles la ciencia teórica respeta su campo de acción, la ciencia práctica respeta su campo de acción, y las ciencias poéticas son ciencias que no se miden en función de razones. Son ciencias que se miden en función de si yo tengo un saber que me permite con ese saber producir un objeto. Entonces, ¿cuál es la verdad de una ciencia poética en Aristóteles? La capacidad de producir
un buen zapato. No basta con que yo sepa cómo hacerlo, sino tengo que hacerlo. ¿Cuál es la verdad en las ciencias prácticas de Aristóteles? La verdad es la capacidad de persuadir. ¿Cuál es la verdad en las ciencias teóricas? La verdad es la capacidad de demostrar universal necesariamente. O sea, acá hay que tener, por ejemplo, la claridad suficiente como para saber que metodológicamente Aristóteles reconoce 3 diferentes maneras de proceder filosóficamente. Aristóteles, un solo autor, 3 maneras de proceder filosóficamente. Luego uno va a Descartes, históricamente, no en filosofía. Uno va a Descartes, y en Descartes, o Descartes, si lo quieren decir en francés, uno va a Descartes, y Descartes es aquel que le impone a la filosofía la exigencia de que sea claro y distinto, indubitable el conocimiento, porque es modélico para el conocimiento y toma el modelo de las ciencias físico-matemáticas. Y es con Descartes que queda fuera de la filosofía, que la filosofía se ocupe de aquellas áreas del conocimiento que no te puedan ofrecer verdades claras y distintas. ¿Qué cosa queda fuera con Descartes? Queda fuera la historia, queda fuera la retórica, queda fuera una serie de disciplinas que no son capaces de poder amoldarse a un criterio de claridad y distinción y de indubitabilidad. Y eso va a marcar toda una pauta en el desarrollo de la filosofía. Toda una pauta, hasta que en el siglo XIX la filosofía comienza a tener, bajo la influencia de Dilthey, el respeto hacia las ciencias más positivas, que tienen al entendimiento como criterio básico, y a las ciencias del espíritu, que tienen la comprensión como criterio básico. En filosofía, por lo tanto, no hay una manera de proceder filosóficamente. Hay muchas maneras de proceder. Eso hace difícil una discusión metodológica en filosofía. Y yo prefiero que esta dificultad se mantenga así. Porque dentro de la filosofía, lo que se dirigen a cierta parte de la filosofía más orientada a las ciencias, van a tener su propia exigencia. Y lo que se dirijan a otro lado, a la ética y la política, van a tener su propia exigencia. Y lo que se dirijan a la otra, a la mía, por ejemplo, estética y filosofía, van a tener otras exigencias. Pero sí nos debe orientar la búsqueda del saber. A cualquiera, la búsqueda del saber y la actitud suficientemente madura y tolerante, sin necesidad de decir que esto es mejor que lo otro. Simplemente son distintos, igual que en Aristóteles, simplemente son distintos. Se exigen cosas distintas porque su área de estudio es distinta. Y con esos criterios filosóficos vamos a entrar a las ventajas de un plan de investigación. ¿Por qué? Porque un plan de investigación no debería asustar a un filósofo. Un plan de investigación lo que hace es marcar una pauta de desarrollo intelectual para trazar una ruta de investigación. Ordenar, por lo tanto, la secuencia de tareas intelectuales que yo voy a tener que ir resolviendo progresivamente. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, hay que tener un subtítulo, ¿no? Encontrar el eje con la sombra de Arquímedes. Cuando yo enseño un curso de investigación, me importa mucho que el estudiante, y eso, por ejemplo, Oscar lo tenía que sufrir cuando fue alumno mío en un curso. ¿Cuál es tu eje? ¿Cuál es tu eje? ¿Tienes un problema para trabajar? ¿Cuál es tu eje? ¿Cuál es tu idea central? Porque sin un eje, uno se va por cualquier lado. Entonces, un plan de investigación está pensado para encontrar el eje en la investigación, el tronco, el eje, el tronco. Y la imagen de Arquímedes me parece bien plástica, porque Arquímedes tiene la idea de la palanca. ¿No? ¿Quién tiene la frase de Arquímedes en la cabeza? Dadme un punto de apoyo. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Eso es un plan de investigación, el punto de apoyo, el eje para mover el mundo de investigación que estoy trazando. Ese es mi punto de apoyo. A través de un trabajo organizado, de una secuencia lógica de pasos, promueve un plan de investigación, una investigación eficiente. O sea, me traza la ruta. Está centrada en lo importante del propósito nuestro de investigación, y la gran ventaja que tiene un plan de investigación es que cuando yo trazo la ruta, entonces yo puedo quitar todo aquello que no ayuda al eje central. Así, entonces, yo puedo combatir algo que va a pasar con cualquiera de nosotros en cualquier proceso de investigación, porque es muy humano. Y que yo me dedico a un tema,
acopio información, leo, y voy encontrando muchas cosas interesantes que también me gustaría ver. Y esa es una tentación bien grande. Muchas cosas interesantes que también me gustaría ver, pero voy a perder el foco, voy a perder el eje, si es que me dedico a todo lo interesante que va apareciendo en el camino. Un plan de investigación me mantiene en la ruta. Otra vez, Lima, Arequipa. Estoy yendo por la ruta que he trazado y me encuentro, por ejemplo, a la altura de Cañete. Que a la altura de Cañete hay un letrero enorme que me dice Lagunas de Huancayo. ¿Conocen la Laguna de Huancayo? Es un sitio bien bonito que está en la Sierra de Lima, cerca de la frontera entre Lima y Huancayo. Huancayo, son unas lagunas todavía cristalinas, muy poco contaminadas y que tienen un viejo puente colonial de piedra. Y además hay una cascada de lagunas, bien bonito. Entonces yo veo el letrero, la ruta Arequipa, entonces acá, Lagunas de Huancayo, y digo, eso quería ver hace tiempo, y me voy por ahí. Eso pasa, alegóricamente, con un trabajo de investigación. Me encuentro con algo que me lleva en una dirección. Un plan de investigación me mantiene en ruta. Eso es muy importante, para no irme por las ramas. Y cuando yo tengo un área de investigación que es lo que voy a tratar de investigar, lo primero que les pido es que no se pierdan en encontrar el título grandioso, magnífico. Primero el tema. Primero es el tema, después es el título. Primero el tema. ¿Cuál es el área de investigación sobre la que yo voy a trabajar? Ubicar un área de investigación y delimitar el tema elegido. El primer criterio para el tema es la delimitación. Delimitar es ponerle límites a un área de investigación. Y yo voy a delimitar en función del tiempo que tengo. Como mis estudiantes, con los estudiantes que ustedes puedan llegar a tener, si en un semestre, en un curso formativo de investigación, si en un semestre los estudiantes van a tener que presentar al final una monografía que recoja elementos básicos de investigación, son 3 meses. En 3 meses, ¿cuál va a ser la profundidad de ese trabajo? Esa profundidad va a depender de la delimitación. Tengo que ser suficientemente cuidadoso y convincente en un área general, como por ejemplo, a mí me interesa el tema de la libertad. Sí, profesor, yo quiero trabajar el tema de la libertad. La libertad es el tema que más me apasiona. Pero no vas a trabajar el tema de la libertad en un semestre. Queda claro, ¿no? Entonces hay que delimitar, hay que acotar. La libertad. ¿Qué hace un filósofo cuando alguien le dice, quiero trabajar el tema de la libertad? ¿Qué hace un filósofo? Que está orientando la investigación de la otra persona que viene con el tema de la libertad. ¿Qué le dirías tú? ¿Y a la libertad? Normalmente lo que yo, por ejemplo, hago, la libertad, ya, pero ¿qué aspecto de la libertad te interesa más? Esa puede ser una pregunta. ¿Qué aspecto de la libertad te interesa más? 2. ¿En qué autor? ¿En qué texto? Pues ahí uno va reduciendo el área de interés y la va a ir reduciendo, delimitando por lo tanto, poniéndole límites, en la medida en cuánto tiempo tengo para hacerlo. En 3 meses, yo sé que el tiempo es bastante corto y que por lo tanto va a tener que ser algo que pueda trabajarse con cierta profundidad en ese tiempo. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Si tengo 1 año, entonces el criterio va a ser un poco distinto. Si tengo 2 años, va a ser un poco distinto. Si tengo toda la vida, entonces, ok, trabajaré en la libertad. ¿Se entiende, no? ¿Qué aspectos son importantes para delimitar? El tema delimitado debe responder a criterios de pertinencia, precisión y enunciación. Pertinencia, precisión y enunciación. Pertinencia significa que el tema que me proponga en su delimitación debe poder ser abordado desde la disciplina en que se inscribe la investigación. Porque estamos hablando de filosofía. El tema de la libertad debe ser trabajado filosóficamente. Por ejemplo, desde la disciplina. Porque si la persona quiere trabajar el tema de la libertad desde una perspectiva antropológica, entonces, bueno, pues,
antropología, ya es tu tema ya. ¿De acuerdo? No significa que no haya diálogo disciplinar, pero el eje tiene que ser filosófico. La manera de plantear el tema, por lo tanto, debe estar en relación con la filosofía, que puede nutrirse de otras, pero el eje es filosófico, es el pertinente. Precisión. Debe ser viable. Debe ser viable. Ni tan amplio que no pueda ser abarcado, ni tan limitado que no haya información relacionada. Debe ser viable. En el tiempo que se tiene, ni tan amplio que queda superficial, ni tan acotado que ya sea una especialización ya demasiado exagerada para que sea relevante. La enunciación, el tema que te presenten los estudiantes, o el tema que ustedes podrán identificar como un criterio personal para hacer una investigación, traten de que el tema pueda ser enunciado de tal manera que se entienda claramente qué es lo que quieren trabajar. Debe responder claramente la pregunta: ¿qué se va a investigar? ¿Qué se va a investigar? Y eso se expresa en una frase nominal. ¿Qué significa una frase nominal? Una frase que expresa un sentido sin recurrir a un verbo. Una frase nominal. Pertinencia, precisión, enunciación. ¿Qué criterios puedo tener? ¿Qué criterios puedo tener para delimitar o para ayudar a delimitar a una persona su tema? Ya sabemos que delimitar implica poner límites en función de un área de investigación, atendiendo al tiempo que yo tengo para desarrollarla pertinentemente desde un punto de vista académico. El principal criterio para delimitar es temático. ¿Qué es lo que me interesa desarrollar? ¿Qué aspecto o qué demanda específica quiero ver? Hay dos criterios que ayudan bastante a la delimitación, además del temático, que es el básico: el criterio espacial y el criterio temporal. Espacial significa, si yo voy a hacer una investigación sobre el tema de la libertad, por ejemplo, entonces yo comienzo a acotarla temáticamente a algún autor, pero también algún texto de algún autor, autora, pero al mismo tiempo, espacialmente significa, ya, ok, el texto de este autor o de esta autora en el contexto, por ejemplo, de la ilustración, o en el contexto de la filosofía francesa, alemana, a un contexto que lo restrinja espacialmente. Y lo mismo pasa para la dimensión espacial. Un doble. Entonces, para filosofía, como les estoy presentando criterios de limitación más generales, para filosofía el criterio de limitación temático es el más fuerte. Pero si ustedes quieren también tener criterios generales de delimitación que ayuden a sus estudiantes a encontrar un tema delimitado, para un estudiante sí es bien importante que entienda que si quiere trabajar, por ejemplo, la democracia en el Perú, democracia en el Perú es un montón de tiempo. Es el tiempo desde donde se puede decir que hay gobiernos democráticamente elegidos en el Perú. Y eso, por lo tanto, nos va desde el siglo XIX a todo lo largo del siglo XX y al siglo XXI. Entonces es mucho tiempo. Para un estudiante que quiere hacer un trabajo en filosofía vinculado con democracia y la tematización de la democracia, sí es importante que, por ejemplo, uno le diga temporalmente cuándo te interesa focalizar tu atención, en qué periodo te interesa focalizar tu atención. Puede ser, por ejemplo, criterios democráticos de elección en el Perú en el gobierno de la República Aristocrática. Eso ya te acota en el tiempo. Y lo mismo pasa con los criterios espaciales. Profesor, justo sobre eso, no sé, me viene a la mente, yo quería establecer como tema de investigación, ¿no? Para una tesis, respecto a trabajar, por ejemplo, el concepto del otro en el pensamiento de Manuel Levinas. No sé si de repente tomar ese concepto otro sea tan amplio como hablar de la libertad que me está señalando. Y segundo, y si yo quisiera trabajar, por ejemplo, este concepto Manuel Levinas, pero en su etapa de juventud,
Ahí yo tengo una limitación temporal. El concepto del otro en Levinas es un tema muy bueno. Si el tema, cuando tú comienzas a enfrentarte a él, te parece muy amplio y no tienes el tiempo, digamos, si es una tesis de licenciatura, vas a tener un alcance determinado. Si es maestría, es un alcance mayor. Si es una tesis doctoral, es un alcance todavía mayor. Son tiempos distintos. Digamos que es una tesis de licenciatura. Para una tesis de licenciatura, el concepto del otro en Levinas es muy grande. Puede ser en Levinas en una primera etapa de Levinas. Ese es un criterio de limitación temático temporal. ¿De acuerdo? Hay un otro criterio general, pero que en filosofía se aplica menos. Que tiene que ver con biografía, tiempo, dinero, asesor, equipos y infraestructura. Es muy importante también no perderlo de vista que también son criterios de delimitación. Pero para nosotros el temático es el más relevante. ¿Qué es con claridad y precisión lo que voy a trabajar? Les tengo un ejemplo. Un ejemplo lo más simple posible, y estoy recurriendo a un autor que ninguno de ustedes no es posible que no lo haya visto en algún momento, y con un diálogo que probablemente lo hayan leído en algún momento de su vida, que es El banquete de Platón. Mi tesis de maestría fue sobre Platón, fue sobre el Ión, que es un diálogo pequeñito que tiene que ver con el concepto de inspiración de Platón. Ese fue mi tema de maestría, el concepto de inspiración de Platón. Entonces vamos a ver el banquete. El banquete tiene toda esa estructura. Y claro, yo voy a hacer un trabajo desde el banquete de Platón, pensando en un estudiante, desde el banquete de Platón. Y desde el banquete de Platón, la parte que a mí me interesa es esta de acá, la refutación de Sócrates a Platón, en relación particularmente con la intervención de Sócrates. Esa es la parte que más me llama la atención, que me motiva más mi interés de todo este diálogo. ¿Qué temas encontramos en esa parte? Si acá se dan cuenta que estoy aplicando los criterios anteriores. ¿Qué temas estoy encontrando? Es decir, ¿cómo voy delimitando temáticamente? Para encontrar dentro de los criterios temáticos posibles de ser investigados aquel que me motiva más en mi interés. Entonces, en esa parte encuentro la belleza de Eros. Eros se dice no es ni bello ni feo. El origen de Eros, el deseo de lo bueno y lo bello. Eros como deseo de poseer siempre lo bueno. La belleza como medio para conseguir la inmortalidad, la defensa, la prole como búsqueda de la inmortalidad, el acercamiento a las cosas del amor, desde la contemplación, hasta la ascensión y la comprensión de la belleza. Entonces ya les dije que mi interés va mucho vinculado con el arte, con la estética, entonces ya pueden intuir cuál de esos temas que están ahí es el que más me motiva. ¿Cuál sería? El último, ¿no? La comprensión platónica de la belleza es una comprensión que va desde la atracción de un cuerpo bello hasta la belleza en el alma, ¿no? Es un proceso de ascesis de lo corporal, contingente, material, hasta la parte intelectivo, noética, espiritual. Entonces puede coger la última parte. Ese es el tema, de todos los posibles, de esa parte del diálogo que yo estoy escogiendo como área de reflexión e investigación. Lo bello y la belleza. Ahora, ¿en qué contexto me interesa trabajar? Son preguntas tácticas para delimitar. ¿En qué contexto me interesa trabajarlo? Porque no voy a trabajar en todos los contextos posibles. ¿En qué contexto me interesa trabajar? ¿Qué me interesaría decir acerca de la belleza? ¿Por qué me motiva el tema de la belleza y esta purificación a través del alma del sentido de lo bello? ¿Con qué otros elementos puedo relacionar el tema? Son preguntas que me voy haciendo justamente para delimitar finalmente lo que voy a investigar. Entonces, vamos a responder. Con todo esto que voy soltando, vamos a ver cómo esto me va a ayudar a tener un área delimitada de trabajo. ¿En qué contexto me interesa trabajar? Ya saben, a mí me interesa mucho el vínculo entre filosofía, arte, filosofía, literatura. Entonces el tema de la ascensión espiritual de la belleza lo voy a trabajar en su influencia en la Edad Media, que es muy importante.
la concepción de la belleza en la Edad Media. ¿La belleza de qué? Lo voy llevando, ¿no? Cada vez hacia un interés mío que me motive más a investigar. ¿Qué me va a interesar? Desde el banquete en relación con la ascensión espiritual hacia lo bello, me interesa ver cómo el tema de la belleza, de influencia platónica, se entiende en la Edad Media y básicamente la idea de la belleza femenina. ¿Alguien sabe por dónde va a terminar el trabajo ya? ¿Alguien tiene una intuición de por dónde va a ir? ¿Ah? La expresión en el arte. Sí, pero es una manera particular de manifestación artística. La belleza femenina en la Edad Media, ¿desde qué perspectiva? El arte general, ciertamente, pero la belleza femenina en una obra literaria medieval. ¿Cuál? Dante Alighieri. Dante Alighieri. Dante Alighieri es un neoplatónico. Y la expresión de la Divina Comedia, por ejemplo, la Divina Comedia a través del personaje de Beatriz. Beatriz es muy parecida a Diotima. O sea, Beatriz lo lleva de la mano, literariamente, de la misma manera como filosófico-espiritualmente Diotima lleva de la mano a Sócrates. O sea, hay un paralelo bien nítido. Y estoy haciendo un trabajo de investigación que vincula filosofía con literatura, que es algo que a mí me encanta hacer. Estoy poniéndolo lo que a mí me gusta porque el asunto de la motivación lo coloqué desde el comienzo como un asunto personal. Cada uno de ustedes puede hacer lo mismo, pero con su propia área de interés, ¿no? Entonces, la belleza femenina en una obra literaria medieval, ¿cuál? La más representativa. Es Dante, pero también puede haber sido, por ejemplo, Petrarca o Boccaccio, que también están dentro del mismo club, ¿no? Pero es Dante. La belleza femenina en la vida nueva de Dante Alighieri. ¿Qué nos interesa decir acerca de la belleza? ¿Con qué otros elementos podemos relacionar este tema en Dante Alighieri con este pasado vinculante con lo platónico, con lo neoplatónico? A mí lo que me interesa es rastrear esto. La belleza femenina se relaciona con lo divino, eso es raigambre platónica total. La contemplación de la belleza de la amada permite que el amante se acerque a Dios. Eso es Platón, solamente que en la Edad Media a través de una obra literaria. ¿De dónde partí? De un proceso de ascensión a través de la belleza. ¿Dónde estoy terminando? Acotadamente, delimitadamente, en un estudio muy focalizado en un proceso de ascensión espiritual a través del amor con un personaje, Beatriz, que es muy parecido a Diotima en el banquete de Platón. Y a través del acercamiento a este personaje voy a ver cómo se da el proceso de ascensión desde una mujer que te atrae hasta la perfección del alma a través del amor y la belleza. ¿Se entiende? ¿Cómo ha ido el proceso? Desde algo más general hasta algo más delimitado. Entonces el tema delimitado es este. Ya tengo el tema. La contemplación de la belleza femenina como punto de partida para la unión con Dios en la vida nueva. Y acá hay una consideración. En la vida nueva, que era el texto que yo quería, pero me di cuenta, al momento de seguir pensando mi tema, que la vida nueva me podría ser hasta cierto punto insuficiente, así que le agrego la Divina Comedia. La contemplación de la belleza femenina como punto de partida para la unión con Dios en la vida nueva y la Divina Comedia de Dante Alighieri. La comunión con Dios es el criterio cristiano de Dante Alighieri, no es un criterio platónico, pero es un Dios que tiene mucho de influencia de la manera de entender lo perfecto e idético de Platón. Ese es mi tema. ¿Se entiende hacia dónde voy? Según nuestros criterios que teníamos, el enunciado está claro, es viable, es pertinente. Filosofía con literatura. Ustedes muévanse en el área de investigación filosófica que más cercana les parezca y más les motive. Yo les traigo la mía. Pero el tema está claro. Es pertinente.
¿Lo puedo hacer en 3 meses, 4 meses? Este puede ser un tema de licenciatura. Me queda un poco grande el curso inicial. Pero el proceso lo pueden reducir un poco más para aconsejar a un estudiante para una área de investigación en 3 meses, atendiendo pues a las limitaciones de su formación. Ya tenemos el tema. Ahora vamos al título. ¿Qué diferencia hay entre un tema y un título? El título trata de resumirlo todo. Algo. El tema nos muestra el territorio con la mayor claridad y nitidez posible. El título hace de esta área de investigación una ventana que pueda ser clara para que otro se interese por el título de lo que yo estoy trabajando. Que uno encuentre un título sugerente, bien pensado, bien tramado, puede demorar. Pero el tema no puede demorar. El tema es lo primero. El título puede venir después. El título, hay una función doble: informar acerca del contenido del documento. Cuando yo presento el trabajo, lo que voy a presentar es un trabajo con un título. El título va a presentar el tema. El tema lo tengo limitado al comienzo. Destacar el aporte específico de la investigación, es decir, perspectiva, el enfoque del tema elegido. Ustedes pueden ver en el tema anterior, que va a tener que ser expresado en un título, que el tema tiene una orientación bien clara. No es una investigación metafísica de Platón, es una investigación tomando a Platón para ver cómo dialoga con un texto literario de la Edad Media. El título debe ser claro, debe reflejar de forma transparente el tema. El título debe ser preciso, a criterios similares con la elección y delimitación del tema. No debe resultar demasiado general respecto del tema. Concisión y tan breve como sea posible. Los dos últimos puntos, bien importante subrayar. El título no puede decir otra cosa que el tema. O sea, cuando yo encuentro la expresión adecuada como título para el tema, adecuado significa que dé cuenta del tema. Porque puede ser que yo tengo un título que me llama mucho la atención, el título está bien baja, bien bonito, bien sugerente, pero como título no da cuenta del tema. O sea, tiene que dar cuenta del tema del título. Y tan breve como sea posible. Y al final, para que no perturbe, para que no sea una tentación demasiado grande, el título traten de que sea retóricamente sugerente, atractivo, que llame la atención, pero que no le quite el sueño. Si no se encuentra un título así, lo que importa es que se enuncie bien de qué va el trabajo. Pero si llegan a encontrar un título sugerente, entonces pueden dormir más felices todavía. Un ejemplo. El tema delimitado lo teníamos ahí. La contemplación de la belleza femenina como punto de partida para la unión con Dios en la vida nueva de la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Alguien tiene en su cabeza que me pueda ayudar con un título que refleje de manera clara, concisa y sugerente el tema que está delimitado? Tiene que dar cuenta del tema. No puede ser ni más grande ni más pequeño, para no distorsionar. ¿Alguien tiene un resplandor de creatividad? No, le quita algo y ya decide. Yo voy a proponer uno. Pues no se van a reír, ¿ya? Casi el mismo, solamente que le agrego un primer enunciado que golpee un poco más retóricamente. Una dilotima transfigurada. ¿En quién estoy pensando cuando hablo de una dilotima transfigurada? En Beatriz. Pero si yo solamente colocara como título una dilotima transfigurada, entonces no funciona.
No funciona porque se puede pensar mucho acerca de la transfiguración de Diotima. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que este primer enunciado, que es el más sugerente, el gancho para el interés, pueda funcionar al mismo tiempo como enunciado que dé cuenta de que va el trabajo. Entonces acá viene ese subtítulo más largo, que enuncia más, que es lo mismo que el tema anterior. Yo tengo el tema bien reflejado y le coloco una etiqueta un poco más atractiva. ¿Está claro? Ahora, no quiero perder de vista lo que les acabo de decir. Primero el tema, después el título. Se puede haber quedado como enunciado el título. El título se podría haber quedado como enunciado con el enunciado del tema. Se podría haber quedado. No había ningún problema. Tengo el tema, tengo el título, y ahora viene una parte que es más interesante. ¿Cómo paso del tema a lo siguiente? ¿Qué necesito después de tener un tema? ¿Qué necesito después de tener el tema? La pregunta. Que sea el tema lo primero no significa que sea lo más importante. El tema está dándome el horizonte de investigación. Pero ese horizonte de investigación puede ser trabajado de muchas maneras. ¿Cuál va a ser aquella manera en la que voy a trabajar ese tema? Eso me lo da la pregunta. Y para un filósofo la pregunta es fundamental. O sea, un filósofo sin buenas preguntas está mal. Lo que nos hace filósofos es plantear buenas preguntas. Tema, para ver el problema, o planteamiento de la pregunta. Y de ahí pasamos a la hipótesis y después a la justificación de esta primera parte. Toda investigación parte de un tema adecuadamente delimitado. Ya lo tenemos. A partir de un tema delimitado, la investigación se desarrolla como medio para responder a una pregunta. Insista mucho con la pregunta, con la claridad de la pregunta, con la pertinencia de la pregunta, con el desafío teórico de la pregunta. A la pregunta de investigación también se le puede llamar problema de investigación. Así lo pueden encontrar en otras fuentes metodológicas de lectura. ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué prefiero pregunta de investigación antes que problema de investigación? Es un asunto táctico. Muchos estudiantes consideran que el problema solamente refiere a un problema, es decir, algo no funciona bien. Un problema es un reto intelectual. Entonces prefiero que no haya ese ruido con la palabra problema para que no se piense que hay que solucionar siempre algo. ¿Haces alguna diferencia entre planteamiento y enunciado del problema? Porque algunos libros hablan incluso de descripción, enunciado, planteamiento y al final lo mismo. No me voy a pelear por la manera como se dice lo mismo. Ya. Sí, planteamiento del problema, planteamiento de la pregunta, enunciado del problema, enunciado de la pregunta. A lo que tú dices en la pregunta le llaman básicamente formulación de la pregunta y investigación. Es que hacen diferencias un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, enunciar el problema es como presentar tu problema. O sea, en qué situación está, su historia, un poco del problema, y luego recién pasan a lo que es la formulación de la pregunta. Sí, pero entonces ahí el enunciado del problema refiere en realidad a otra cosa, que es un estado de la cuestión. Ya. Y eso no, eso. Acá estamos en el punto de, ante un tema, ¿cuál es la pregunta guía de investigación? Por eso le decía, plantear la pregunta me parece que genera menos ruido que plantear el problema. Justamente para que no se cruce con lo que acabas de decir. Claro, porque incluso algunos todavía dicen pregunta general de investigación, preguntas específicas, es que al final es un proceso así como una cadena, ¿no? Sí. Esa manera de presentar las cosas me parece que es también bastante buena. Yo prefiero presentarles la pregunta general, pero eso también podría haberse articulado con preguntas secundarias o específicas, que me parece que es también muy útil, que no tenga un conjunto de preguntas de las más generales a las más específicas. ¿Por qué no lo he hecho? Porque en una parte siguiente, cuando hable de objetivos metodológicos, puede hacer exactamente lo mismo. Generalmente el investigador va a elaborar también una hipótesis o respuesta tentativa que buscará validar por medio de investigación. Entonces, una vez que yo tengo la pregunta,
El siguiente paso es que yo comience a articular una respuesta tentativa. Y acá voy a proceder de manera inversa. Yo prefiero hablar de respuesta tentativa antes que de hipótesis. ¿Por qué? Porque con respuesta tentativa no genero ningún ruido. Significa, literalmente, que es la respuesta que viene tentativamente como solución a la pregunta que inmediatamente antes se ha formulado. Pero la palabra hipótesis en algunas disciplinas genera connotaciones distintas. Entonces, algunas disciplinas entienden por hipótesis una cosa, otras entienden otra, otras entienden otra, otras dicen yo no trabajo con hipótesis. Pero en filosofía es bien importante que eso no nos perturbe. Tenemos una pregunta, esta pregunta va a comenzar a generar una respuesta tentativa en nosotros. Es tentativa porque es lo primero que estoy pensando que se me ocurre como respuesta. Es tentativa porque a lo largo del proceso que va a venir después voy a ver cómo modularla, cómo afinarla, cómo restringirla o eventualmente cómo cambiarla. Pero sin una respuesta tentativa no comienzo a avanzar en la respuesta. Necesito un punto inicial de respuesta. Ciertamente, esta respuesta inicial tentativa es tentativa, por lo tanto es corregible, pero no puede ser cualquier cosa que se me venga a la cabeza. Es muy importante que ustedes tengan la capacidad de estimular a sus estudiantes de que esta respuesta tentativa esté amparada en fuentes de información, que tengan la mayor cantidad de recursos para plantearla como respuesta, que no pueda hacer cualquier cosa que se les ocurra, porque si no, esa cualquier cosa se va a quedar y lo va a restringir en la capacidad de respuesta. Tienen que leer. Es una respuesta entendida de la hipótesis. Tentativa pero entendida. Debe estar respaldada por una solvente búsqueda de información. Y es importante que una vez que tengan la hipótesis, el tema delimitado, la pregunta central y la respuesta tentativa, es importante que también comiencen a argumentar por qué esto les parece relevante. ¿Por qué este punto del plan de investigación hasta donde han llegado? Es decir, hasta donde han llegado muy poca cosa. Yo quiero investigar esto. Acerca de esto tengo esta pregunta. Y acerca de esta pregunta tengo esta respuesta tentativa. ¿Por qué esos tres elementos, que no son poca cosa, les parece que hasta el momento es significativo? ¿Cómo justifican eso? Me interesa trabajar este tema, preguntando esto. Y tengo esta idea, ¿por qué? Atiendo esto, otro. Eso ya es una proyección del sentido de la investigación como un proceso de aprendizaje, que lo vimos al comienzo. Un proceso de aprendizaje donde voy a aprender más, voy a mirar mejor algo, voy a encontrarle más riqueza a algo. Cuando abre la pregunta de investigación, ¿qué aspectos importantes me gustaría presentarles? La pregunta de investigación articula que la respuesta a esta pregunta es la investigación. Eso es bien importante. Yo planteo la pregunta central de investigación y la investigación va a ser la respuesta a esa pregunta. Nada más y nada menos. Yo voy a responder esa pregunta y la respuesta a esa pregunta es mi trabajo de investigación. Ahora, si ustedes, que son inteligentes, van a asociar en este momento de manera rápida lo que les voy a decir. Mi pregunta me abre la ruta de investigación. La respuesta a esa pregunta es la investigación. ¿Dónde está en el trabajo de investigación el momento donde yo doy cuenta de cómo he respondido esa pregunta? ¿Dónde hago el balance? ¿Dónde hago el balance que muestra qué he conseguido en la respuesta a esa pregunta? En las conclusiones. Entonces hay un lazo íntimo entre conclusiones y planteamiento de la pregunta o planteamiento del problema. Las conclusiones deben mostrar qué es lo que he conseguido como respuesta a la pregunta. El desarrollo son los capítulos, pero las conclusiones ofrecen el balance de la pregunta. ¿Y nada de eso iría en la introducción? Lo vamos a ver al final. Sí, pero no en el sentido del balance. Entonces, tenemos la pregunta. El fin último de la investigación es dar la respuesta a esta pregunta. La pregunta guía el proceso de investigación
y la pregunta no puede ser expresada para que se responda con un sí o con un no. Debe ser expresada para dar cuenta de que se necesita investigar. Hay una palabra que está casi en todos los libros de investigación, y tú no la dices, y quiero saber por qué. A ver. Marco teórico o marco histórico, que es lo anterior que has dicho que estaba en la parte de preparación del... Sí, va a aparecer, pero va a aparecer después. Va a aparecer después. ¿Qué función tiene la pregunta de investigación? Yo puedo preguntar de muchas maneras. Y cada una de las maneras en las que pregunte me va a dar una ruta distinta. Yo puedo preguntar ¿qué? Y la respuesta a un ¿qué? Es distinta a la respuesta a un ¿cómo? Entonces escoger la palabra de la pregunta no es escoger cualquier cosa, es escoger justamente de qué manera voy a responder. O sea, la pregunta me va a decir, me va a dar la pauta, va a orientar la búsqueda de la búsqueda de las fuentes y consulta de la fuente de información. No es lo mismo que ¿cómo? ¿Por qué? Y la pregunta que a mí me encanta es hasta qué punto, de qué manera, en qué medida. Me encanta la pregunta en qué medida. ¿En qué medida? Pero se dan cuenta, no es bien simple, pero para un estudiante no es tan obvio. Escoger la pregunta es escoger la ruta. Es la guía, la pregunta. Y si yo pregunto qué, me oriento de una manera. Si yo pregunto cómo, me oriento de otra manera. Si yo pregunto en qué medida, me oriento de otra manera. Tienen alcances distintos de respuesta también. Entonces, se trata de una curiosidad intelectual que impulsa al investigador y la pregunta obviamente me va a llevar como pregunta a una respuesta inicial tentativa, que es la hipótesis. Un ejemplo. Entonces yo voy a mantener lo de Dante Alighieri transversalmente a lo largo de toda la propuesta. Ya tenemos con este ejemplo de Dante Alighieri, tenemos el tema, le encontramos un título, ahora vamos a buscarle una pregunta. La contemplación de la belleza femenina como punto de partida para la unión con Dios en la vida nueva y la vida con Dante Alighieri. La pregunta, ¿en qué medida la contemplación de la belleza femenina permite la unión del amante con Dios en la vida nueva y la divina comedia de Dante Alighieri? Tiene que haber una correlación entre el tema y la pregunta. No puedo preguntar por una cosa distinta de la que he enunciado en el tema. Lo que hago con la pregunta es dirigir en una dirección específica el tema que he escogido y que he delimitado. ¿En qué medida? ¿En qué medida significa la gradación? Porque puede ser que sea una gradación baja, una gradación media, una gradación alta. ¿Cómo entender la hipótesis en este marco? La respuesta tentativa. ¿Cómo entenderla? Una hipótesis o una respuesta tentativa es una aseveración directa, sólida e informada que busca responder a la pregunta de investigación. Si yo le pido a un estudiante, esto es un proceso progresivo, en el curso de investigación académica en estudios generales, por ejemplo, la elección del tema viene entre la segunda y la tercera semana del semestre. La semana siguiente es la pregunta. La semana siguiente es la hipótesis. O sea, tema, pregunta e hipótesis, las 4 primeras semanas. Se entiende que en esta gradación está comprendido que una vez que ya tienen el tema, en la segunda semana van a comenzar a leer de manera dirigida en torno al tema, y esa lectura dirigida les va a permitir darle una perspectiva mayor de la inicial y por lo tanto darles ideas de cuál puede ser la pregunta. Y si siguen leyendo, tercera semana para la cuarta, entonces van a encontrar con esa lectura progresiva cada vez más amplia y dirigida del área de investigación una respuesta tentativa informada. Entonces en la cuarta semana el estudiante debe presentar una aceleración. ¿Qué significa una aceleración? Si yo digo, esto no funciona de esta manera, eso es una aceleración. Una aceleración no debe confundirse solamente con una respuesta positiva.
esto no funciona de ninguna manera, de esta manera, es una aseveración. Y una hipótesis es una aseveración. Es así. ¿En qué medida se da la progresión? La progresión del vínculo con la divinidad a través de la amada se da de esta manera. Esa es una hipótesis. De esta manera. Es una aseveración directa e informada. ¿Qué necesito para poder aseverar? Tener la suficiente información que me permita tener confianza de que por acá podría ir la respuesta. Me puedo equivocar, pero tengo la información ya reunida como para decir que por acá podría ir. ¿Argumentos? No, todavía no se justifica. Claro, Porque eso es justamente lo que va a venir. Y la verdad, creo que acabo también de señalar, la verdad de esta hipótesis como aseveración directa, sólida, informada, no está todavía asegurada. Es una intuición entendida. Por acá creo que va. ¿Está claro hasta acá? ¿Cuáles son los requisitos, por lo tanto, de una hipótesis? ¿Qué requisitos debe tener una hipótesis? O sea, no es cualquier cosa que se me ocurra. Puede ser que tenga una finalidad especial, incluso con una finalidad especial, algo debe estar afinado en relación con el tema. ¿Cuáles son los requisitos de una hipótesis? Que es una aseveración informada. Debe partir del conjunto de conocimientos vigentes y aceptados. Tiene que haber lectura detrás. Relevantes. Deben ser pertinentes para el problema que se pretende resolver mediante su formulación. Válidas o plausibles, según cuál es el alcance que le quieran dar ustedes a la palabra validez. Plausibles. Deben ser susceptibles de demostración, comprobación o verificación. Porque es un punto de partida tentativo, y este punto de partida, esta aseveración que sirve de punto de partida, debe expresar una ruta que permita ver hasta qué punto es válida. Se pueda comprobar, demostrar, justificar. Y acá tengo el ejemplo. Esta es una hipótesis vinculada con el tema y con la pregunta anterior. La contemplación de la belleza de Beatriz permite una aproximación progresiva del protagonista a Dios. ¿Estoy aseverando o no estoy aseverando ahí? Permite. Cada encuentro con la amada, caracterizada como una donna angelicata, plantea diversos pasos que facilitarán la unión de Dante con Dios. Cada encuentro con la amada es un paso distinto que te acerca a la unión de Dante con Dios. En cada una de esas etapas, además, se recurre a símbolos cristianos, crísticos, que unidos a aspectos de la belleza de la dama o a las circunstancias del encuentro con ella, prefiguran la ascensión del protagonista. El primer párrafo me parece que es una aseveración sólida e informada. es un argumento, ¿no? Solo que si le ponemos el porqué entre Dios y cada, o sea, se lee como un argumento. Claro. Estás diciendo cómo es que va a suceder lo que tú estás planteando como pregunta. Se puede distinguir tres momentos claves en la descripción de la amada que permitirán la unión de Dante con Dios. En primer lugar, se parte la apreciación de la belleza física de Beatriz. Luego, Dante encuentra en la belleza de la dama rasgos de divinidad que, sumados al dolor por su muerte, lo impulsarán a renunciar a lo terreno para emprender un viaje que culminará en el conocimiento de la belleza absoluta, es decir, en la misión de Dios. Y así finalmente Beatriz se concibe puramente como un ser divino que guía al amante en su encuentro con Dios. Si la respuesta es muy general, el vínculo con la amada puede ser sublimado para convertirse en más que el vínculo con una persona, convertirse en el vínculo con lo divino, en Dante Alighieri, la respuesta es sí. ¿En qué medida? Acá está toda la progresión. Son dos párrafos que dan cuenta de una aseveración informada,
dan cuenta que leí, dan cuenta que estoy entendiendo y dan cuenta de que tengo ya una posición que todavía no sé si va a ser así como lo estoy diciendo. ¿Está claro? Ya, el problema creo que decía en qué medida, ¿no? Sí. Entonces, aunque estamos en esta instancia ya de la diapositiva, yo pensaba, decía, pero si tengo mi tema y en base a qué, digamos, yo decido poner en qué medida, etc. ¿Por qué no digo de qué manera o cómo? ¿No? Desearía que en todo caso nos dar alguna explicación de cómo es que uno llega a atinarle, a decir en qué medida y luego, claro, Ya. termina en la hipótesis. Es una pregunta inteligente. Si la pregunta hubiese sido no en qué medida, sino cómo se da el proceso de ascensión, Sí. entonces el segundo párrafo de la hipótesis lo responde. 3 momentos. ¿Cómo? El primer párrafo atiende directamente a en qué medida, porque te está diciendo se da en una medida progresiva y es algo que lleva a un encuentro absoluto. Es decir, ¿en qué medida? Absolutamente, de manera progresiva. Entonces te está respondiendo en qué medida y está en el segundo párrafo diciéndote, como es progresivo, esos son los pasos de esa progresión. Si la pregunta, repito, hubiese sido ¿cómo se da?, el segundo párrafo habría sido suficiente. Si la pregunta fuese ¿cómo?, el segundo párrafo sería suficiente. Pero como la pregunta es en qué medida, el primer párrafo es más el segundo el que te da la respuesta completa. Sí. Pero aparte, o sea, yo, digamos ya, yo estoy haciendo mi investigación, ya tengo mi tema que estamos conversando, ¿no? O sea, a partir de qué yo decido formular justamente en qué medida. Ya. O sea, ¿y por qué no se me ocurren otras? O sea, ¿cuál es, como decir, la fuente por la cual yo debo decir en qué medida en este sí y en otro tema de repente quizás no deba ser en qué medida? Quizás Te entiendo ahora mucho mejor. de otra forma, ¿no? Otra vez una buena pregunta. Ya, está bien bonito, porque ¿de qué va a depender que yo escoja la pregunta? ¿De qué es lo que quiero conocer? ¿De cuál es mi ambición intelectual? Porque si hubiese preguntado cómo se da, la investigación sería de menor calado. El cómo se responde con el segundo párrafo y refiere a una investigación que se va a agotar, dada la pregunta, en identificar el proceso. Pero al parecer la pregunta te exige más. ¿Quién es el que decide qué pregunta va a ser la que va a motivar la investigación? Cada uno. Me parece que la pregunta por el qué medida es una exigencia mayor a la pregunta por el cómo. Ahora bien, hay temas que están orientados, porque el tema lo permite, a una pregunta por el qué medida. Ciertamente puede ser que hayan otros temas donde la pregunta en qué medida no es pertinente. Y la pregunta por el cómo o el por qué sería mucho más atinada. Eso depende del tema y de lo que cada quien quiera conseguir. Y perdón, también eso contribuye a determinar el tipo de investigación que Así estamos es. haciendo, Así es. ¿no? Si es el correlacional, si es descriptivo, explicativo. Sí, exactamente. Si yo pregunto, ¿En ¿cómo? qué medida sería el descriptivo? Si yo pregunto cómo, entonces yo tengo que identificar el proceso. Y tengo que describir la parte de ese proceso para responder de manera completa al cómo. Ahora, si yo preguntara por qué, Explicación. Más sería explicativo. si yo preguntara por qué, Sería explicativo. la contemplación de la amada y el encuentro con ella, miren la pregunta cómo podría ser, ¿por qué la contemplación de la amada y el encuentro con ella permite una vía de ascenso desde lo terrenal a lo espiritual? ¿Por qué? Bueno, te das cuenta, ¿no?
¿Por qué? Ya me hubiera exigido un asunto ya no solamente ambicioso, sino probablemente no pertinente. No pertinente. Y en filosofía, de hecho, también podríamos hacer una investigación que combinara dos tipos de investigación, que ha sido inicialmente exploratoria y después explicativa o bueno. Sí, esta pregunta, por ejemplo, pensando en lo que acabas de señalar, esta pregunta se habría podido formular también de otra manera. O sea, no hay una pregunta matemática, o sea, la pregunta se puede abrir en función de los intereses de cada quien. Pero la pregunta podría haber sido, ¿de qué manera y hasta qué punto? Pues una pregunta. ¿Cómo consideraría, claro, investigaciones filosóficas, las hipótesis cortas, incluso hipótesis tal vez de una sola oración? ¿Son varias también o necesariamente tienen que ser tan sencillas? A mí me gusta, porque vengo de una tradición de mucho discurso. A mí me gustan estas hipótesis que te revelan información, contextualización, pero pueden haber hipótesis mucho más cortas, ciertamente. Yo tengo un buen amigo que es lógico, analítico, que se llama Eduardo Villanueva. Eduardo Villanueva no te da más de 5 ejemplos como hipótesis. Ahora entiendo por qué tengo apego por lo corto. Entonces, el criterio para una hipótesis no es la extensión, un párrafo, 2 párrafos. El criterio de la hipótesis es que sea una aseveración directa, entendida, como respuesta clara e informada a una pregunta de investigación. Pueden ser 4 líneas, 5 líneas, puede ser nada como acá, 2 párrafos. De la misma manera ustedes que, bueno, en realidad usted hablaba de este tipo de preguntas que responden a cómo, a por qué, pero hay otro tipo de preguntas seguramente que, digamos, responder sí o no. ¿Es posible esto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Claro, por razones. Si digo por la siguiente razón, yo he escogido este tipo de presentación porque ustedes son un público filosófico. Claro, responde a por qué. Pero, por ejemplo, si no fueran un público filosófico, podría haber un registro mayor de tipos de preguntas. Y entonces, por ejemplo, responder si es que sí o si es que no, podría ser una investigación suficientemente válida. En ese sentido, en el sentido en que, como planteo la pregunta de esta manera, yo respondo sí. Necesariamente se tiene que responder el por qué o puedo derivarlo al cómo. Sí, por 2 razones, necesariamente tiene que ser una respuesta. Depende de la pregunta. Porque si la pregunta te exige un por qué, responde por qué. Si la pregunta te exige un cómo, responde el cómo. Tú puedes decir sí, ¿por qué? O sí, de esta manera. O no. En todo caso, la aseveración o la hipótesis es siempre un argumento, ¿no? Del tipo de Tulpi, ¿no? Donde hay una conclusión, luego se van mostrando, ¿no? Las pruebas, los datos o alguna regla que está escondida dentro de lo que Sí, está. porque es una aseveración que implica ese argumento. Lo que se va, digamos, el contenido de una investigación es en todo caso aclarar, desarrollar todo lo que está dentro de la argumentación. Cuando estaba en Alemania, por ejemplo, yo había encuentros de doctorandos, los asesores, que a veces te reunían los doctorandos y los asesores hacían preguntas. La pregunta típica de un asesor para una tesis doctoral es: ¿cuál es tu hipótesis? No te preguntaban cuál es tu tema. ¿Cuál es tu hipótesis? Ah, no me convence, tienes que trabajar. Y cuando te dicen no me convence, ¿qué te están diciendo? Que no la has pensado lo suficiente, que la argumentación no ha sido suficiente. La palabra argumentación es una palabra también amplia, ¿no? Es una hipótesis, es una aseveración que tiene un tejido argumental detrás. No es propiamente una argumentación, es un enunciado aseverativo. El desarrollo de capítulos es argumentativo. El desarrollo del capítulo. Pero entonces, dentro de los distintos tipos de párrafos que existen, ¿no? ¿A cuál encajaría el hipótesis, ¿no? Y los distintos tipos de párrafos que pueden existir. párrafos. Claro, ¿no? Digamos porque la argumentación es un tipo de párrafo, ¿no? Especial.
La explicación también es otro, la descripción también, ¿no? Entonces... Acá hay una aceleración. Claro. Entonces, hay personas que cuando tú le pides una hipótesis, lo que te explican, lo que te entregan escrito, es la contextualización, es la justificación, el sentido, la importancia. Eso no es hipótesis. Porque ¿qué es aquello que hace que le da validez a la hipótesis? La respuesta a la pregunta. La respuesta es lo que no La respuesta a la pregunta. Si está la respuesta. Yo leí artículos incluso de la revista, mensajes, que cuando uno lee el abstract primero, hace ya predecible, muy predecible incluso todas las hipótesis. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar esta hipótesis con el abstract? Porque a veces... Que ahí no tiene por qué diferenciar. Es lo siguiente. El abstract se construye al final de la investigación. Un abstract lo que debe ofrecer es el tema, la respuesta y las partes, en 200 palabras. La forma de un abstract son 200 palabras donde te dé el tema, la pregunta general, la respuesta y las partes, sin desarrollar nada. Entonces, ¿qué cosa tiene un abstract? El abstract tiene ya no la hipótesis, sino la comprobación de la hipótesis. El abstract lo que te ofrece es, digamos, ya no una hipotesis, sino una tesis. Y viene al final. Mientras que la hipótesis está al comienzo. Esto es lo que tienes que demostrar. ¿De acuerdo? Sí. La búsqueda de información. Tiene que recorrer todo el proceso. No hay momento donde el estudiante, por favor, cese en la búsqueda de información, salvo cuando ya esté redactando las conclusiones y no debe interferir ya nada más. Pero la búsqueda de información es consistente y continua. Se da de forma continua a lo largo de la investigación. ¿Qué criterios sigue para la búsqueda de fuentes? ¿Qué fuente debe descartarse en el caso de una investigación académica? Entonces acá va una aproximación muy general como recomendaciones para ustedes y para que trasladen a sus estudiantes. ¿Cómo debe ser la búsqueda de fuentes? Debe ser amplia y al mismo tiempo fina y dirigida. Es decir, ya no es leer cualquier cosa, es leer en función de la pregunta y es leer en función de la hipótesis, si es que ya la tengo. Eso es una lectura dirigida, fina, es decir, atinada, variada. No debe limitarse a un solo autor, pues ello redundaría en una visión sumamente limitada y centrada del asunto por tratar. Uno tiene que ver de qué manera uno mismo como investigador y los estudiantes que tenemos puedan contrastar diferentes maneras de aproximarse al problema o al tema. Constante. Deben buscarse fuentes con un tiempo más o menos amplio durante la preparación y desarrollo de la investigación, durante toda la planificación de la investigación y también en menor nivel durante la redacción de los capítulos. Constante. Basada en criterios, la notoriedad de los autores consultados, la actualidad de la publicación, en qué fuente se encuentra, el texto leído. Es decir, una lectura dirigida es dirigida porque voy a leer en relación con lo que mi investigación va a tratar. Y en relación con lo que mi investigación va a tratar, el tipo de fuente también es muy importante. Tienen que ser fuentes que tengan validez, garantía. Si es que el tema lo considera relevante, tienen que ser fuentes actualizadas. Tienen que considerar si es que no es la fuente original, si es una traducción, si la traducción está bien, porque hay traducciones muy malas. Y una traducción es siempre una interpretación, ¿cierto? O sea, tú que te encargas de dos lenguas al mismo tiempo. Una traducción es siempre una interpretación. Entonces hay interpretaciones muy malas. Sí, traductor y traidores, ¿no? Traductores y traicioneros. Hay una editorial mexicana que tiene muy mala fama en las traducciones. ¿Alguien sabe cuál es?
Se ha intentado ennoblecer en los últimos 30 años, pero todavía carga algo de ese pasado ominoso. Porrúa. Porrúa hacía traducciones del griego diciendo que eran traducciones originales y eran traducciones de la traducción francesa. Entonces ya hay doble traducción. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante que una persona que investiga no solamente lea lo que encuentra, sino que lo que encuentra tiene que tamizarlo bajo ciertos criterios para la elección de la fuente. La pertinencia de la fuente, la validez de la fuente, la garantía de la fuente, la garantía de la editorial, la actualidad. A veces hay ediciones, la primera edición, este libro está en primera edición, por ejemplo, para poner algo muy cercano. Este libro está en primera edición. Este libro tiene ya 3 impresiones más o menos. Pero este libro en 5 años va a ser editado nuevamente. Y en 5 años este libro va a cambiar. Te voy a corregir con mano algunas partes. Si yo corrijo, entonces esta primera edición probablemente no sea tan potente como la segunda. Y si quieren pensar en un autor filosóficamente relevante, la primera edición de la Crítica de la Razón Pura no se puede ya publicar sola. La Crítica de la Razón Pura ya no se publica en su primera edición. ¿Por qué? Porque Kant la cambió. Entonces una buena edición de la Crítica de la Razón Pura es aquella que tiene una edición de la primera y de las anotaciones y correcciones que Kant le hace en la segunda edición. Entonces por eso se dice, por eso tiene doble, a veces, doble redacción. Y se señala qué cosa corresponde a la primera edición y qué cosa corresponde a la segunda. Si alguien no tiene cuidado de eso, entonces puede ser que interprete mal una fuente de información. Entonces, la búsqueda de información. Hay formatos para manejar las fuentes de información. Y este es un tema como, a ver, no sé, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, ¿no? Entonces yo soy hincha de la U y hay otros enemigos que son hinchas de la Alianza. Entonces, a veces también hay peleas de este tipo, como si fuéramos fanáticos de fútbol, entre cómo referir la fuente de información. Entonces la gente APA, no sé, pues es como, la gente APA es como Melgar, digamos, y los que tienen una fuente distinta es como Cienciano. No, pues no se tragan, no se tragan. Y los APA son bien vehementes con el APA. Bien vehementes. Y sobre todo sí que vienen de Estados Unidos. APA es God. No toleran otra fuente de información, otra fuente de referencia de información. Y el único criterio que yo les digo que es válido, en verdad, objetivamente, es que si uno se decide por un sistema de referencia, debe ser coherente desde el principio hasta el final. Si es APA, desde el principio hasta el final. Si no es APA, desde el principio hasta el final. No puede ser APA más otro intercaladamente en el mismo texto. Eso sí, de ninguna manera. Entonces ahí está probablemente lo que en este momento vale más. Cuando uno quiere publicar científicamente ahora, es decir, revista indexada, te piden APA. Casi todas las revistas tienen APA. Sí. Pero ellos tienen un poder muy fuerte. ¿De acuerdo? ¿Qué otras cosas hay? Ese libro amarillo está bonito. Ya no tengo. Muy mal. Claro, pero lo enseño todo el tiempo, pero lo que está a disposición de todos son las guías de investigación, y ahí coloco la guía de investigación en Derecho, porque este señor Oscar está estudiando ahora Derecho. Y esas son de consulta gratuita, están todas en línea y tienen pues los criterios de este libro, solamente que cada uno orientada al derecho o a la economía o a la física. La justificación. La justificación es una parte muy importante.
una parte bien bonita porque la persona que está investigando comienza a pensar qué es aquello que está avanzando en la investigación, que sin embargo vale la pena. O sea, ¿cómo explico y justifico lo que estoy haciendo? La pertinencia, la pregunta, el enfoque en su investigación. ¿Por qué? Porque brindo un nuevo punto de vista, porque contribuyo con la discusión sobre el tema, porque brindo posibilidades de solución para problemas que afectan a la sociedad o para llenar vacíos en el conocimiento del mundo. Es bien importante que uno se tome un momento de detenimiento y considere esto que estoy ya trazando, ¿qué está ofreciendo? Porque no es un asunto mecánico de investigación, o sea, ¿qué cosa estoy logrando? En este momento la justificación siempre es importante para la pausa necesaria para sopesar lo que voy logrando. Vamos a entrar a la segunda parte de esta segunda parte, que es más metodológica. ¿De acuerdo? Y esta parte probablemente de estos procesos de investigación con los estudiantes, la parte donde nos hacemos sufrir. Sobre todo si son filósofos. A los filósofos les encanta proyectar. Y esta parte es cable a tierra. ¿Cómo traer a tierra la investigación? ¿Cómo traer a tierra la investigación? Traer a tierra la investigación la llamamos objetivos metodológicos, que son tareas intelectuales para aterrizar lo que yo he planificado. Es en verdad muy simple, pero exige de parte de quien investiga una articulación detallada, minuciosa, de qué pasos necesito seguir para poder demostrar la hipótesis. Entonces, los objetivos metodológicos son acciones o pasos que debemos cumplir con el fin de poner a prueba la hipótesis planteada. Acciones o pasos que yo debo cumplir como investigador. Una preguntita, disculpa. Hay algunos metodólogos que dicen, por ejemplo, que si tú tienes 4 preguntas, 4 hipótesis, o sea, también debes tener 4 objetivos, o sea, que debe haber una secuencia. No, vamos por partes. Tú no puedes tener 4 hipótesis. Claro. Tú debes tener una hipótesis. Claro. Que pueda tener hipótesis pero sí hablan, perdón, subordinadas. No me he expresado bien, una hipótesis central Sí. y subordinadas. O sea, Sí. si tengo 4 hipótesis subordinadas, porque de Cada uno, exactamente, cada uno. Claro, claro. Eso puso bien acá, en un esquema, bien clarito. Sí, hipótesis va con objetivo. Porque una cosa es postular y otra cosa es ver de qué manera validar lo que postula. Se construyen a partir de verbos en forma infinitiva que expresan directamente la acción, una acción intelectual. El verbo expresa una acción intelectual. Esto es bien importante, ¿no? No sé si lo han pensado alguna vez de manera personal, pero los verbos indican una acción intelectual. Cada verbo indica una acción intelectual. Analizar es una acción intelectual. Y es un verbo que se entiende a veces con una semántica tan amplia que uno pierde de vista cuál es el sentido propio de analizar. Mucha gente coloca como sinónimo pensar y analizar, y no son sinónimos. Analizar es una forma de pensamiento, es una forma especial de pensar. Analizar es pensar algo descomponiéndolo de sus partes. Y el proceso complementario del análisis para una investigación es el pensamiento que te obliga a ya no analizar, sino sintetizar. Y sintetizar es recomponer ese todo en una unidad. Entonces hay que tener cuidado, finura, con los verbos que indican las acciones intelectuales, porque no te piden lo mismo. Y estos objetivos específicos, los generales y los específicos, tratar de tenerlos en 200 caracteres. ¿Cómo se formula un objetivo metodológico? El verbo en infinitivo más asunto, tema u objeto. Verbo en infinitivo más asunto, tema u objeto. Vamos a ver, por ejemplo, enunciados muy pronto. Son acciones intelectuales: analizar, definir, describir, comparar, sintetizar, explicar. Recuerden, analizar como verbo indica una acción intelectual, definir como verbo indica una acción intelectual, describir lo mismo. Hay acciones más concretas para investigaciones más aplicadas. Otra vez, acciones intelectuales más concretas
para investigaciones aplicadas, como encuestar, experimentar, cuantificar, implementar. Y lo importante es que esta lista de acciones uno las pueda ordenar, clasificar y jerarquizar para indicar las tareas en el orden de lo general al específico, tal como debería suceder en el proceso de investigación. Entonces es un esquema de tareas muy completo el que uno puede tener después de hacer bien esta parte de objetivos metodológicos. Para los estudiantes es un momento difícil, lo que les obliga a bajar a tierra y visibilizar qué cosa es lo que paso a paso, desde lo general específico, deben hacer para validar su hipótesis. Pero si logran hacer esta lista, este tramado de objetivos generales y específicos, si la logran hacer bien y la jerarquizan adecuadamente y se expresa todo de manera clara, de ahí tienen un esquema de desarrollo que es una lista de temas y subtemas, de donde va a salir una lista de capítulos y subcapítulos muy atinada, porque un error, a mi juicio, no sé si les parece, es que muchas veces se le pide al estudiante, ok, ¿cuál es tu tema? Ya, ahora tráeme para la próxima un resumen de tu tema y tu esquema. Eso es un salto muy grande. Pero el esquema sale con mucha facilidad después de trazar los objetivos metodológicos. Cae como la manzana de Newton. Cae muy libremente. Entonces ahí está pues, la tarea de cada quien de pensar por qué cae la manzana, ¿no? Pero cae bien. ¿Cómo formular los objetivos? Para formular los objetivos, lo primero que tengo que hacer es regresar a mi hipótesis. Tengo que pensar mi hipótesis. Tengo que mirar y analizarla. Analizar la hipótesis. Analizar la hipótesis significa que regresemos a lo que vimos de Dante Alighieri. Tengo que determinar los conceptos claves de la hipótesis. Plantear tareas adecuadas a los elementos claves de la hipótesis. Y jerarquizar las tareas, de lo general y lo específico. Eso es un trabajo de análisis de la hipótesis para identificar sus elementos claves, descomponer cada uno de ellos y trazar tareas específicas para cada uno de estos elementos. Entonces, ahí va. Tenemos la misión con el objetivo central es validar, demostrar la hipótesis. Validar la hipótesis, el objetivo general. ¿Qué necesito para validar la hipótesis? Necesito objetivos específicos. ¿De dónde vienen? De la descomposición de la hipótesis. Objetivo específico 1, objetivo específico 2, que son necesarios para cumplir con el objetivo central. Y al mismo tiempo, cada objetivo específico se subdivide en objetivos subespecíficos. Entonces uno traza, hay una ruta de lo general a lo específico. Es muy simple, ¿verdad? De decir, y es más difícil de hacer cuando uno tiene la investigación delante. Entonces teníamos el ejemplo. Demostrar el objetivo general entonces con el ejemplo que teníamos es demostrar que la contemplación de la belleza femenina en la vida nueva y la divina comedia de Dante permite la unión del amante con Dios. Los objetivos específicos. ¿Cuáles son aquellos, que me llevan al objetivo general? O sea, descomponiendo el objetivo general, ¿cuáles son los objetivos específicos? Identificar y analizar la descripción de la belleza de Beatriz en la vida nueva, identificar y analizar los elementos divinos presentes en la descripción de la trama de la vida nueva, y analizar y evaluar la caracterización de Beatriz como ser divino que guía al protagonista en su encuentro con Dios en la divina comedia. Así es como construyo yo la lista de lo general y lo específico pensando en mi hipótesis. Ahora, ojo, este es un trabajo que cada quien hace y por lo tanto a veces uno también se puede equivocar y algunos con un ojo más atinado puede decir, sí, Julio, pero acá me parece que el verbo
que tú has utilizado me parece que no le da justo en el blanco de lo que necesitas para validar tu hipótesis. Por eso que es bien importante que esta parte se haga con mucha conversación, mucho trabajo para ver, finalmente tener la convicción de que estos son los objetivos que van a ayudar a demostrar o validar la hipótesis. Ahora, si lo tienen ahí detrás, el siguiente paso con cada uno de esos objetivos específicos es descomponer cada uno de ellos en objetivos subespecíficos. Y así va el siguiente diapositivo. Objetivos específicos. El primero, identificar y analizar la descripción de la belleza de la risa en la vida nueva. Y tenemos 3 objetivos subespecíficos. Y otra vez, cada uno empieza verbo en infinitivo más asunto tema objeto. Describir el primer encuentro con la amada y la caracterización que se hace de ella, identificar y luego identificar y analizar. Lo mismo, objetivo específico 2. Descomponiendo el objetivo específico 2, tengo 4 objetivos subespecíficos. Todos ellos me parece que son pertinentes en su descomposición para alcanzar a validar el objetivo específico número 2. Eso es un trabajo bonito de descomposición de tareas intelectuales para encadenarlas unas con otras y poder arribar finalmente a lo que verdaderamente importa, que es el objetivo general, que es validar la hipótesis. Yo les digo, esta parte de la investigación, el plan de investigación, es el que cuesta más trabajo a los estudiantes de filosofía. Cambia tierra. Y no sé si han tenido estudiantes, ustedes tienen colegas que estudian filosofía que le dicen, sí, pues, pero es que así no piensa un filósofo. A mí me gusta rayarme con las cosas. Rayar no significa divagar, ¿no? Entonces, ¿qué le pueden decir si está en un curso de investigación? Ráyate, divaga, en cualquier otro sitio. Pero si quieres hacer una investigación, cable a tierra. Si no hay este cable a tierra en este momento, entonces van a redactar sin la ruta de desarrollo adecuada. Van a perder eje. Van a perder eje. Y el trabajo se va a volver muy análisis, con un par de ideas sueltas, sugerentes, pero sin el lazo común que permite que una argumentación pueda ser válida. Y es lo que tenemos que conseguir. El objetivo específico 3, lo mismo. ¿Hasta acá hay alguna duda? Los objetivos específicos, por el tiempo, es un cuarto para la 1. Hay todavía material para ver. No vamos a entrar a cada uno de ellos, es parte de una investigación. Ustedes pueden realizarla. Wilber tiene la presentación, así que puede compartir. Yo no tengo ningún problema. Está cobrando. Yo le he pedido y le he dicho cuánto hay. Y hasta ahora no le pregunto. ¿Se entiende la descomposición? Esa es la parte menos amable para nuestros colegas. Entonces, se sobreentiende que todo eso tiene que tener una correlación con títulos y subtítulos, obviamente, ¿no? Totalmente, que es lo que viene inmediatamente después. Antes, cuando yo tengo definido las tareas, es que bonito. Si ya tengo ya identificadas las tareas intelectuales que necesito para validar la hipótesis, desde lo general al específico, entonces cada una de ellas me va a decir qué hacer. Y para alguna parte necesitaré una metodología especial, para otra probablemente otra. ¿Cierto? El esquema es muy fácil. El esquema es muy fácil. Porque un esquema es la representación esquemática de la relación jerárquica entre los subtemas del trabajo de investigación. Entonces, cuando yo tengo una relación bien pautada, bien articulada,
jerárquicamente clara de objetivos específicos y subespecíficos, lo que yo tengo es un orden de capítulos y subcapítulos. Es muy fácilmente convertible un objetivo específico en un capítulo, cuando se amerita. Porque si un objetivo específico tiene que ver con definiciones, va a ser difícil que haya un capítulo de definición. Pero donde sea oportuno y pertinente, un objetivo específico se traslada con mucha facilidad a un capítulo y un objetivo subespecífico se traslada con mucha facilidad a un subcapítulo. Y si vamos todavía más minuciosamente, entonces pueden haber subcapítulos que se derivan de objetivos más específicos. Es muy fácil. ¿Cómo es un esquema de contenidos? Homogéneo, jerarquizado, ordenado y completo, aunque modificado. ¿Qué significa eso? Un esquema homogéneo significa que tiene una relación de todas sus partes entre sí. Jerarquizado, lo que ya todos ustedes entienden. Ordenado es la progresión. Y completo, no le falta ninguna parte. ¿Cómo sé que no le falta ninguna parte? Porque tengo los objetivos antes. Si no tuviera los objetivos antes y me piden intuitivamente que elabore un esquema, probablemente vayan a ver cosas que no están o cosas que sobran. Y la propuesta del esquema variaría si, por ejemplo, estamos realizando una investigación en la cual intervienen dos áreas del saber, o sea, por ejemplo, te digo, ética y medicina. ¿Cómo podría variar el esquema? En cuanto a los objetivos, o sea, no sé, te pregunto eso. No, lo que pasa es que si hay, por ejemplo, ética Los y medicina, objetivos, ¿no? digamos bioética. Sí, pues, Bioética tiene que ver con ética, tiene que ver con medicina. Pero lo que une a la bioética o a la ética y a la medicina, es una pregunta de investigación. Es una pregunta de investigación que tiene un componente de relación con la medicina y un componente de relación con la ética. ¿No? Y justo, curiosamente, el título que tengo como ejemplo de una investigación publicada tiene que ver con eso. ¿No? Pero tú tienes áreas de consideración médica y áreas de consideración ética, y van a haber partes del esquema que tienen que ver con una, con otra o con la relación de ambas. Pero no son dos esquemas distintos, es un solo esquema que se relaciona, se interrelaciona. ¿Cómo se enuncia? Acá sí les pido, acá no hay un criterio general, pero lo más limpio de un esquema es que sea escrito en arábigos y decimales. Porque hay esquemas muy feos, donde tienen capítulo 1 en romanos, subcapítulos en arábigos y sus subcapítulos en alfabeto. Es 1 en romanos, 1 en arábigo y pues A, B, C. Mientras que una correlación arábiga con decimales es sumamente clara. Por ejemplo, clarísima. Toda la jerarquía está empezada. No hay pierde para saber dónde va cada cosa, si es parte o si es un todo. El esquema de contenidos cierra la planificación del trabajo de investigación y con él alcanzamos una secuencia completa, homogénea y pertinente de preguntas por responder, objetivos por alcanzar, contenidos por cubrir, traza la ruta completa que la elaboración de la monografía debe cumplir para responder a la pregunta central de investigación. Y hasta aquí llega la segunda parte. La tercera parte es relativamente breve y mucho más formal. Lo paso muy rápidamente para que veas que no merita, en verdad, salvo alguna consideración personal, que haya una discusión o se explica muy solito, o sea, sólido. Por ejemplo, son indicaciones generales sobre la tesis, como cómo presentar la tesis. La estructura de la tesis, por ejemplo. Esas son las partes que debe tener una tesis en buena cuenta y ahí se responde a lo que tú preguntabas antes. En relación con el cuerpo de la tesis, con el cuerpo, o sea, con el desarrollo de los capítulos, hay dos opciones. Grosso modo, en el área de humanidades que nos preguntan, que por ejemplo esté el estado de la cuestión más los capítulos. Hay disciplinas en humanidades, en ciencias sociales, que exigen como primera parte del cuerpo un estado de la cuestión.
Pero la opción 2, que solamente sean capítulos. Cualquiera de las dos es válida en función del área disciplinar. En sociología, por ejemplo, hay mucha tendencia a orientar un capítulo introductorio del estado de la cuestión, ¿no? En psicología me parece que también hay varias tradiciones que te obligan a tener un estado de la cuestión, o un marco teórico, ¿no? Un marco teórico. O sea, no se entiende una tesis sin un capítulo marco teórico. En filosofía no nos piden un marco teórico, pero en filosofía mis tesis siempre han tenido un primer capítulo que no se llama marco teórico, pero que es un marco teórico, o un estado de cuestión. Como unas precisiones conceptuales. Exactamente, ¿de dónde ha salido lo que está diciendo? Nosotros casi lo ponemos. Luego vienen todas las otras partes, y cada una de esas partes lo que hago es escribirla muy brevemente, la carátula. Por ejemplo, ahí te decía que en la tesis que he cogido de la página web de la Escuela de Posgrado de la Universidad, los derechos del embrión in vitro frente a la paternidad, punto, y legitimidad de las técnicas de reproducción asistida extrauterinas. Entonces ahí, por ejemplo, hay consideraciones legales y consideraciones médicas. El título, lo que ya hemos visto, solamente que ahora pensado en la carátula. El asta posumilla, que fue una consideración que salió en un momento anterior. ¿Qué debe incluir el asta? Ahí están, las partes del asta, los agradecimientos. Hago la pausa. ¿A quién agradecer? Agradezcan también a los que le pusieron trabas y les hicieron preguntas incómodas. Porque también han aprendido de presentar, por ejemplo, antes de presentar una tesis, normalmente hay congresos, y en el congreso uno lleva una versión preliminar de lo que estás haciendo, y en el congreso te destruyen. Claro. Agradezcan también a quienes nos destruyeron, si es que eso permitió que fueran mejores. El índice, la introducción, partes de una introducción. Una introducción es, para mí, una parte muy bonita, porque es como si tú tuvieras... Es todo el resumen. No exactamente. Una introducción se hace al final. Claro. Después de las conclusiones, al final. La haces pensando en un lector, para invitarlo a leer tu... Pero viene a ser un resumen de todo el trabajo. No es un No resumen en el sentido que pones, sino, o sea, por todo lo que has recorrido. Eso, mejor. Todo lo que has recorrido. Entonces hay una imagen bien bonita de ese recorrido. Una introducción es como si tú hubieses terminado de construir tu casa. Y una vez terminada tu casa, tú invitas a la gente y la muestras, mira, acá la puerta, la sala, mira qué bonito queda la escalera, el jardín. Entonces lo mismo hace uno con el trabajo de investigación. Uno le dice a la persona, te invita para que entre, como una casa, que entre al texto, y le dices, ¿de qué va todo? ¿Qué partes tiene? ¿Cuáles han sido tus ideas? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te motivó? Entonces esa es una parte de una introducción. Preguntas que uno busca responder con la introducción. El cuerpo, la tesis, los capítulos, las conclusiones. En las conclusiones, 2 minutos, las conclusiones también no son un mero resumen. Las conclusiones están directamente vinculadas con el podcast. Por lo tanto, las conclusiones es un cuerpo lógico. Entonces, la monografía o la tesis puede ser vista como una estructura lógica de premisas, conclusión. ¿Cuáles son las premisas para llegar a la conclusión? Los capítulos. Por lo tanto, ¿qué cosa es la conclusión? Aquello que es dable decir a partir de los capítulos. No puede haber información nueva en las conclusiones. Es qué cosa se infiere a partir de los capítulos. Todo debe estar bien en los capítulos. ¿Qué cosas digo a partir de ellos? Es una estructura lógica del trabajo en general. Y responde a la siguiente pregunta en las conclusiones, la bibliografía. Acá hay 2 maneras de hacerlo. Uno puede tener una bibliografía con las fuentes que uno ha citado y solamente con ellas. Uno puede tener una bibliografía con todas las fuentes que has consultado, aunque no las hayas citado. Eso lo decide cada uno. No hay ninguna regla que te diga es así o es así. Orden alfabético,
diferenciar bibliografía primaria de bibliografía secundaria. Eso sí es bueno distinguirlo, fuentes de primera mano y fuentes de segunda mano. O sea, fuentes directas, por ejemplo, yo hago una investigación sobre Platón, bibliografía primaria son los diálogos de Platón, secundaria es todo aquello que se escribe sobre Platón, ¿no? Orden alfabético. Anexos o apéndices también deben estar regulados, ¿no? Claramente indicados. Muy importante, gráficos, fotos, imágenes. La disquisición es la siguiente: si la foto, la imagen o el gráfico ayuda directamente a la comprensión del cuerpo de redacción, no va al anexo, va directamente en el cuerpo. Si es un complemento a lo que estoy diciendo, nota a pie de página y va al anexo. ¿De acuerdo? Es un conjunto de anexo. Se entiende que es aquello que aquel que ha leído el texto, si quiere, lo puede consultar. Pero si es que una foto, un esquema, una estadística, no puedo prescindir de ella, porque si prescindo de ella no entiendo el cuerpo de redacción, entonces no lo puedo colocar al final, tiene que estar dentro del cuerpo de redacción. Recomendaciones finales, y con esto ya termino. Ya lo de la tarde vuelve a quedar más libre. No abusen de las notas a pie de página. Los filósofos somos terribles abusando de las notas a pie de página. Hay muchos libros de filosofía, muchas veces filosofía con 5 líneas de cuerpo y 25 líneas de notas a pie de página. Todo el aparato físico, ¿no? Todos los libros que han leído, todos los comentarios, ¿no? No abusen de las notas a pie de página. Incluyan citas de paráfrasis o textuales. Eso significa incluyan las fuentes directamente de una manera como que ustedes digan en sus propias palabras lo que está, o literalmente, ¿no? Usen un lenguaje formal y preciso. Hay mucha tentación en este momento de entrar en un diálogo muy coloquial con las investigaciones. Eso tiene límites también. Busquen explicar con rigor. Sin eso no hay filosofía, no hay ciencia en general. Explicar con rigor. No construyan oraciones ni párrafos demasiado extensos. Muchas subordinadas son complicadas y hay que tener un dominio léxico muy grande para que funcione una subordinada. Frases cortas. El mejor autor, desde mi punto de vista, para entender cómo usar adecuadamente las frases cortas, es Borges. Borges es un maestro de la frase corta. Uno aprende mucho leyendo a Borges, además de disfrutarlo, ¿no? No abuse de las aposiciones. Puede ser complejo. Una aposición es una aplicación adicional entre comas, ¿no? Cuando hay muchas aposiciones, eso dificulta la lectura. No abusen los latinismos, salvo que tengan un montón de notas a pie de página para entender el latinismo. No olviden la estructura que debe tener la tesis, muy importante. Para eso está el plano. Y eso no se vaya por la rama, por ejemplo. Recomendaciones formales, meras recomendaciones. Impresión del documento en ambas caras de la hoja. Impresión del documento en ambas caras de la hoja. Es una recomendación. En ambas caras, para ser un poquito más amable con el medio ambiente. Formato vertical A4, con margen superior e inferior de 2.5 centímetros y margen a los lados de 3 centímetros. Todo eso está regulado en los programas en buena frente. El glosario y índice de autores es recomendable para, por ejemplo, la tesis doctoral. Sí. Sí, la tesis doctoral, licenciatura no. Tablas y figuras numeradas. Párrafos justificados con interlineado de 1.5 o 2. Y finalmente el cuerpo del texto de 11 o 12 puntos. Depende del tipo de letra que han escogido. Cuando usted se refería a la bibliografía, tendría que haber una diferencia entre referencia bibliográfica y bibliografía consulta. Usted no lo entendí muy bien esta idea, cuando decía que podíamos ponerlo si queríamos todo junto, o no, esa parte no lo entendí muy bien. Tú podrías, alguno te puede pedir, alguna persona te puede, es que no hay un criterio normativo para eso. Sí. Alguien te puede pedir una bibliografía de autores utilizados en la redacción. Y si quieres, agregarla con una bibliografía de autores consultados. Entonces ahí también tienes dos cuerpos bibliográficos diferentes. Tú puedes tener uno solo. Y en ese uno solo, tú puedes optar
por solamente referirte a los autores que tú has utilizado o por tener uno solo que incluya lo utilizado más lo consultado, sin separar. Pero ya depende, ahí en realidad yo nunca me peleo, porque si alguien te exige, separa. Si eso te va en ningún punto en la calificación, habría que ser muy tonto como para no hacer el caso. Claro, Pero es irrelevante desde el punto de vista académico. en esas citas literales lo que se pone pues, son las páginas, ¿no? Y en la bibliografía. Pero si nosotros limitamos a eso solo los textos de consulta, no se crearía un poco de desequilibrio, ver unas tienen las páginas y las otras no. ¿Saben por qué no? También tiene que ver con la palabra griega más bonita es phronesis, es saber discriminar con criterio. Es decir, hay bibliografías finales que son exageradamente grandes porque el autor o la autora te pone ahí todo. Entonces ahí sí tienes razón. Pero a mí me funciona también al momento de leer las fuentes, no solamente qué es lo que ha utilizado, sino cuánto más ha leído, pero que no llegó a utilizar finalmente. Porque me sirve para tener una imagen de cuánto ha leído y la pertinencia de su biografía. ¿No? Pero por ahí no creo que ni sea editor de haya pelea. Si alguien te pide separar, separa. Así es. Último punto, antes de ya dejarlo así, tiene que ver con la consideración tuya, para que no me olvide, y si no viene en la tarde. En la tarde, la verdad, quisiera igual. Entonces, muy brevemente, en la tarde seguimos discutiendo muy brevemente. Traten los que tengan capacidad de autoridad en esta universidad de que haya criterios claros de evaluación de las tesis de licenciatura, las tesis de maestría y las tesis doctorales. No pueden tener los mismos criterios. Es muy injusto que a un estudiante que presente una tesis de licenciatura le pidas que una tesis que ofrezca novedad en la ciencia. Una tesis de licenciatura lo que debe cumplir es un manejo general de un tema en particular. Eso es lo que pide una licenciatura. Una tesis de maestría pide un manejo especializado de un tema en particular. Una tesis doctoral lo que pide es un aspecto nuevo en la cuestión disciplinar. Nuevo. La novedad en la investigación es un criterio doctoral. Y por eso la tesis doctoral demora mucho más, porque alcanzar a barrer el estado de la cuestión, para tener algo nuevo que no se ha hecho antes, eso demanda mucho más tiempo. Bueno, esto está fuera del programa, pero quería agradecerte muchísimo, Julio, por la didáctica de tu posición y nos has aclarado muchas cosas y te vamos a invitar otras veces.